Hola, en este video te enseñamos a hacer a la llama de Fortnite. Para hacer el cuerpo utilizamos 100 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto o CMC, amasamos bien y formamos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la masa se pegue a las manos. Alargamos la pieza y formamos un prisma rectangular de la siguiente manera. Esta pieza debe medir 7 centímetros de largo por 4 centímetros y medio de ancho. Así debe quedar al final. Ahora dejamos secar la pieza a un lado. Para hacer el cuello utilizamos 16 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto y hacemos una bola. Alargamos la pieza también formando un prisma rectangular. La parte superior la aplanamos en forma diagonal. Juntamos ambas piezas para ver si encajan bien. Para la cabeza utilizamos 21 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Alargamos la pieza dejando más volumen en la parte posterior. Luego aplanamos algunas áreas de la siguiente manera. Hacemos algunos pellizcos para formar la parte inferior de la boca. Luego marcamos la boca con una herramienta de corte. Con una herramienta marcamos el área del cabestro. Con una herramienta marcamos los hoyos de la nariz. Así debe quedar al final. Para cada pata tomamos 4 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Alargamos la pieza dejando más volumen en la parte superior. Luego aplanamos ambos extremos. La pieza debe medir aproximadamente 3 centímetros y medio. Tomamos una brocheta humedecida con un pegamento que está hecho a base de agua y una pizca de goma tragacanto y atravesamos la pieza de esta manera. Hacemos lo mismo con las 3 patas restantes. A 3 patas le cortamos la parte inferior de las brochetas dejando apenas 3 milímetros. Solo será necesaria una brocheta larga para poder colocar la llama sobre la torta. Tomamos 4 pequeñas bolas de pasta de goma y hacemos un orificio con un mondadientes. Ponemos pegamento en la parte inferior de cada pata y colocamos esta pieza. Estas piezas las dejamos secar por 1 hora. Hacemos un pegamento más fuerte utilizando pasta de goma con unas gotas de agua y mezclamos con una cuchara. Así debe quedar al final. Marcamos el lugar donde irá cada pata y hacemos un orificio con otra brocheta para que puedan entrar más fácil. Ponemos pegamento en la parte superior de cada pata y las colocamos en sus respectivos lugares.
Para colocar el cuerpo de la llama sobre una base de Tecnopor, primero hacemos un orificio para que pueda entrar más fácil. Luego colocamos un pequeño bloque de Tecnopor en este lugar para soportar el peso y evitar que las patas se deformen. Ponemos pegamento en el cuello y lo colocamos. Introducimos un mondadientes con pegamento para asegurar el cuello con el cuerpo. Ponemos pegamento en la parte inferior de la cabeza y la colocamos en este lugar. Hacemos un pequeño orificio para que pueda entrar más fácil. Esta figura la dejamos secar por 6 horas o de un día para otro. Tomamos un poco de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Luego alargamos la pieza. Para evitar que la pasta de goma se pegue a la superficie, untamos un poco de manteca vegetal. Aplanamos ligeramente y terminamos de estirar con un rodillo. Con un cortapisa cortamos cintas de 1 centímetro de ancho. Luego cortamos pequeñas piezas de 3 centímetros y de 7 centímetros. A cada pieza la vamos a cortar con un bisturí de la siguiente manera. Este es el efecto del papel que se usa en las piñatas. Seguimos el mismo procedimiento con piezas de color morado, azul y celeste. Retiramos el bloque de Tecnopor que colocamos debajo del cuerpo y ponemos pegamento en este lugar. Luego colocamos las cintas de la siguiente manera. Ponemos más pegamento y colocamos la siguiente. Seguimos el mismo procedimiento hasta cubrir todo el cuerpo. La parte superior de la espalda la cubrimos de esta manera. Continuamos cubriendo el cuello. Para cada oreja tomamos una pequeña bola de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Alargamos la pieza y la aplanamos de la siguiente manera. También le hacemos un pequeño doblez. Ambas orejas las dejamos secar por lo menos 2 horas. Estiramos un poco de pasta de goma y cortamos 2 cintas largas y delgadas para las correas del cabestro. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos las correas. Ponemos pegamento en las orejas y las colocamos. Para que las orejas mantengan esta posición, colocamos un trozo de papel doblado.
Ponemos pegamento en este lugar y formamos los ojos a partir de una pequeña bola de pasta de goma blanca. Cada ojo tiene una forma ovalada. Ponemos pegamento en la boca y formamos los dientes tomando una tira de pasta de goma blanca. Para la cola, cortamos pequeñas cintas y las enrollamos de la siguiente manera. Estiramos un poco de pasta de goma con un rodillo y le damos forma de un cuadrado. Luego hacemos un pequeño doblez en la parte superior. Cortamos un pequeño cuadrado y lo pegamos en este lugar. Tomamos un bisturí y cortamos la figura de una flecha. Ponemos pegamento y colocamos la flecha en este lugar. Ponemos un poco más de pegamento y colocamos pequeños detalles. En la parte inferior colocamos un pequeño candado. Siguiendo el mismo procedimiento, hacemos otra pieza igual. Ponemos pegamento en este lugar y lo cubrimos con un poco de pasta de goma. Luego pegamos las otras dos piezas. Colocamos pequeños detalles en la parte superior. Ponemos pegamento en la parte posterior y colocamos la cola de la siguiente manera. Si las tiras de la cola están muy largas, podemos recortarlas con una tijera. Ponemos pegamento en la boca y colocamos los últimos detalles. Finalmente pintamos los ojos utilizando colorantes de repostería en gel de color negro. Bueno, eso sería todo y espero que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver nuestros últimos videos. Saludos y hasta la próxima.